espero que os guste, porque bueno, vamos a hablar de determinados temas que a nivel cultural plantean una vinculación dentro de lo que es el vampirismo, pero ya no solo el vampirismo en plan asesino, en lo que es la historia a nivel antropológico, psicológico y criminológico, sino también lo vamos a plantear desde un punto de vista energético, que hay una corriente actualmente en la sociedad que implica una conexión directa en que en nuestros entornos familiares, culturales, laborales, nos encontramos con determinadas situaciones de personas que parece que se juntan a nosotros para absorbernos energía. Muchas tendencias plantean eso actualmente en muchas publicaciones. Bueno, pues vamos a plantear qué tipo de personas pueden tener este tipo de actuación con nosotros, cómo detectarles, cómo protegernos y a lo mejor, pues oye, sin hacer nada violento, pues marcar una distancia con esas personas que no nos quieren un bien en nuestra vida. Vamos a plantear muchos temas que, como os digo, bueno, aquí tenemos un pequeño índice en lo que vamos a plantear hoy, y luego en cada punto pues intentaré plantear pues a lo mejor cuestiones que en un entorno, dentro de estos puntos, en un entorno indirecto, pueden darnos a entender el nacimiento de algunos movimientos de determinadas personas a lo largo de la historia, personas que a nivel criminológico han marcado una tendencia que podemos estar viendo en muchos sucesos que actualmente pueden estar sucediendo. Bueno, aquí planteo lo que es un poquito lo que es el vampirismo, lo que es la mitología. Vamos a ver. El primer vampiro de la historia, pues para muchas personas, el primer vampiro de la historia se plantea desde la creación de la saga de Drácula, de Bram Stoker. Pero hay vampiros oficialmente datados a lo largo de la historia, pero que además, bueno, vamos a ponerles nombres, vamos a darles también su carácter antropológico, el por qué, el cuándo y el cómo han determinado hacer determinadas cosas, pero la motivación que les ha tenido para hacer esas cosas. No solamente el hecho del vampirismo en sí, la absorción de sangre, la absorción o la injerencia en muchos casos de órganos, el ingerir órganos en combates a lo largo de la historia, tendencias nórdicas, tendencias de países de África, que se hacen actualmente, de hecho, absorción de órganos para adquirir esa energía vital que esos órganos, pues en un momento dado tienen ese conocimiento, esa vibración. Entonces yo necesito ingerir ese órgano para adquirir ese conocimiento que tiene ese guerrero caído. Pero posteriormente ahondaremos en ese punto. Hablaremos también de, como ponemos en el segundo punto, la figura vampírica existe desde tiempos inmemoriales, pero claro, dentro de un imaginario colectivo o algo subconsciente. El vampiro se asocia al demonio, pero nos vamos a dar cuenta de que el vampiro se puede asociar al demonio o a otras tendencias. Cuando nosotros en la sociedad focalizamos una figura de mal, automáticamente lo ubicamos en el demonio, pero nos vamos a dar cuenta también en esta conferencia de que hay figuras vampíricas que son inconscientes, realizan un trabajo, una labor con nosotros, pero no son conscientes de ello. Vamos a intentar también desmitificar ese punto, ¿no? Como os digo también en el tercer punto, los rasgos de los vampiros varían de una cultura a otra. Hablaremos, porque la figura del vampiro no es lo mismo en el este de Europa que en el norte de África, que en Estados Unidos, la zona de América, la zona de Latinoamérica. No es lo mismo. Y de hecho el trabajo se realiza de forma distinta. Aunque probablemente la intención tenga un denominador común, la forma de actuar es distinta completamente. El cuarto punto, como os planteo, el único punto en común es que beben sangre. Bueno, ni que les diera la luz del sol, características mucho más modernas, de acuerdo, perfecto, pero el tema de beber sangre, como os decía anteriormente, no implica el hecho de beber sangre. Hablaremos de alguna persona que a lo largo de la historia, muy conocida además, solamente se bañaba en sangre, no ingería la sangre.
solamente por el hecho de intentar estar en contacto con ese líquido que emanaba sabiduría y vida para intentar impregnarse de él, pero no ingerirlo, solamente exteriormente. Son curiosidades que a nivel de psiquiatría tendrían una lectura interesante. Luego, también nos plantearemos la leyenda de Cuntius, posteriormente entraremos. Parecen más otras criaturas, zombies o demonios, pero también los hay familiares y relacionados con las hadas. Este es un punto que, dependiendo de la cultura donde estemos hablando, de qué situación geográfica, pues bueno, como os decía, el vampiro se asocia al demonio, pero también se asocia a lo sobrenatural. Estaremos hablando de muchas criaturas paralelas al ser humano que, en función de la cultura, pues lo denominan dentro de un general, dentro de un punto global. Pero claro, ese punto global, si a mí algo me ha dado la experiencia, es que nada es tan sencillo. O sea, no todo es negativo ni todo es positivo. Hay escalas de grises, ¿no? Tanto que se dice. Pues dentro de lo que es el vampiro, como os decía anteriormente, habría vampiros conscientes e inconscientes. Hablaremos en ese punto, que resulta muy interesante. Y luego el vampiro junto al demonio puede ser una figura malvada y oscura, más dependiendo de la cultura humana y ligada a la cultura humana. Posteriormente, en el último punto del índice, decía que iba a haber una reflexión. Pues en esa reflexión voy a intentar caracterizar esos dos puntos. El porqué del vampiro y por qué ligado al ser humano. Porque hay algunas culturas que plantean que el vampiro no es un ser humano. Pero hay otras culturas que sí que plantean que es un ser humano distinto. Una tendencia distinta, pero dentro del mismo ser. Yo creo que hay una diferencia grandísima, intentaremos indagar en ese punto. Bueno, evidentemente, cuando hablamos de cualquier punto dentro de lo que es la espiritualidad, dentro de lo que es el misterio, dentro de lo que son este tipo de vampirismo o otro tipo de situaciones, hay que plantear un paralelismo con la ciencia, ¿verdad? La ciencia, evidentemente, niega que exista el vampirismo, lo plantea desde un punto de vista de cultura psiquiátrica, exclusivamente, incluso de enfermedad mental. Pero automáticamente dice, la ciencia ortodoxa completamente, ¿hay alguna enfermedad que convierta en vampiro? Hombre, pues hay algunas culturas que tienen alguna casuística que sí que plantean que en un momento dado una persona tuvo una situación muy grave en su vida y en ese momento algo cambió en su mente que le derivó a tener un contacto directo con la sangre. De hecho, en Norteamérica tenemos la tendencia de leyendas urbanas de, en el momento en que un ser humano está en contacto directo con la sangre o con un órgano de otra persona, automáticamente se convierte en una criatura mitológica. Entonces, es una situación que esto se está dando actualmente. No estamos hablando de una situación de hace 200 años. Estamos hablando de algo muy actual, ¿no? Luego, aquí, en el cuarto punto, es un tema interesante, porque hablamos de animales hematófagos, hablando de pandemia, además. Una situación curiosa. Pues claro, el tema del vampiro, el tema del murciélago, sabemos la alimentación que tienen estos animales. Bueno, pues en el origen del vampirismo, al margen de Drake Stoker y de Bram Stoker, tuvimos la oportunidad en el programa de entrevistar a Drake Stoker, sobrino nieto de Bram Stoker, y tuvimos la oportunidad de discernir dentro de lo que es para Bram Stoker todo lo que es la cultura del vampiro y el porqué del nacimiento de esta obra. Claro, en el momento en el que nosotros caracterizamos que el vampiro como animal pues absorbe sangre para alimentarse, una serie de enfermedades que se plantean, pues hay muchas personas que plantean que a través de un mordisco de un vampiro se genera la ponzoña y generas un ser humano distinto. El primer vampiro, según las culturas de Centroamérica, se plantea de esa manera. Que tengan más razón o tengan menos razón estas culturas, no lo sé. Pero el nacimiento, dependiendo de la cultura, hablando del vampirismo, tiene un origen u otro. En el este de Europa, el vampiro como tal, luego hablaremos de Ellen Bathory,
de Vlad Tepes, bueno, pero son otro tipo de vampiros. Pero el vampiro como tal, estaríamos hablando de los Strigoi, que esto actualmente existe a nivel cultural, a nivel social, a nivel antropológico, en muchos lugares de Rumanía, por ejemplo, Croacia, Yugoslavia, lo encontramos en Hungría, muchas zonas del este de Europa, y esto existe actualmente. De hecho, bueno, se ha escrito muchas publicaciones de este tipo. A ver, bueno, aquí estamos hablando, en el cuarto punto, hablamos de animales hematófagos, pero el tema de la luz, el tema de las estacas, tanto que se habla de este tipo de cosas, bueno, pues hay una posibilidad que se asocia, por eso antes se hablaba de hadas, se asocia más a gnomos. Y dentro de la cultura de Galicia nos encontramos con algunos remedios para poder identificar o para poder combatir con seres de este tipo. Bueno, pues uno de los puntos que tenemos en común con el tema de las hadas y los gnomos, los duendes, que deben de tener un agujero en la mano derecha o en la mano izquierda. Entonces, dejando un cuenquito con arroz, con garbancitos pequeños, ellos se entretendrían echándose esos garbancitos en la mano, se le caerían por el agujerito y volverían a empezar, y una y otra vez, y una y otra vez. Así continuamente. Entonces llegaría un momento en el que se enfadarían y se irían directamente. Eso es un remedio que hay contra lo que es el vampiro. Hay bibliografía en este sentido. Luego al final expongo varios libros que son interesantes. Bueno, como os decía, la leyenda del Strigoi. La leyenda del Strigoi, sobre todo en la actualidad, se plantea, según las informaciones que yo he ido adquiriendo, sobre todo en el este de Europa, concretando mucho en la zona de Yugoslavia, Croacia, Rumanía, Hungría, Turquía. Este tipo de culturas plantean desde hace muchos años un Strigoi, una bruja, pero con una caracterización. El Strigoi tendría la capacidad de visualmente generar una inyección de energía negativa sobre alguien y provocarle enfermedades, dolencias, tanto físicas como mentales. Claro, esta situación repercute que esa persona que recibe esa mirada, pues, o esa inyección de energía, no está preparada para recibir ese tipo de situación, y tiene una degeneración energética muy grande, provocándole muchos problemas a corto plazo. Pero ya no solo en personas, sino también en animales. De hecho, hay este tipo de casos no van ligados solo a una persona, van ligados a clanes familiares. Eso es lo que más me llama la atención, porque no tienes la posibilidad real, por lo menos en apariencia, de desprenderte de esa situación. Va ligado a tu clan generacional, hasta que no venga alguien que pertenezca a tu clan que rompa esa situación. Entonces, indagando, te das cuenta de que muchos puntos tienen en común con magias negras, ataduras de generación, situaciones que van muy ligadas a la energía, pero también a los clanes familiares. Situaciones que muchas veces no tienen un origen claro. No sabemos desde cuándo se producen, pero sí que hay muchas personas, cuales yo he conocido algunas, que son conscientes de esa situación y ya se van preparando para, en el momento en el que desencarnan, estar preparados, porque en el ataúd, pues el tema de la estaca, el tema de este tipo de actos siguen en auge en determinados países. ¿Qué pasa? Que hay personas que son conscientes porque a través de esa mirada son capaces de generar una dolencia en un animal, como algunos vídeos, algunas imágenes que hemos visto de magias tanto centroafricanas como Latinoamérica. Pues en un momento dado, visualmente, a través del vudú, el candomblé, etcétera, etcétera, generar la muerte de un animal en pocos segundos, ¿no? Hay personas que tienen esa capacidad, son conscientes de ello e intentan mantenerse al margen, pero la cultura sí las plantea. Como decimos, el nombre, estos nombres, estriga, que significa de rumano chillar,
y el italiano bruja, como lo que decíamos antes, derivan de la palabra latina strix, que designa una pequeña ave vampírica. Es lo que hablábamos, ese punto en común con lo que hablábamos del vampiro, lo que hablábamos del murciélago, pero como estereotipo. Yo creo que no va ligado directamente, sino que la cultura intenta encontrar un animal hematófago para intentar asociar de dónde puede venir ese origen. Hablamos de mitología rumana y albanesa. Casualmente la zona este de Europa, bruja vampiro que se desliza en los cuartos de los pequeños y absorbe su fuerza vital. Posteriormente entraremos en las diapositivas y veremos lo que es la absorción de fuerza vital, cómo se anclan a la fuerza vital de una persona o de un animal. Evidentemente, en la casuística nos encontramos que determinada edad, de 30 a 40 años para arriba, pues por lo que sea, no sabemos muy bien, pero los estrigois o este tipo de personas no se suelen asociar a personas de determinada edad porque ya la fluctuación energética es distinta. No tienen esa fuerza vital, entonces no son una persona, no son una víctima interesante. Es preferible de una edad hacia abajo. Por eso pongo en esta diapositiva pequeños en el planteamiento de pues, niños con una fuerza vital muy grande. Para que los estrigois dejen en paz a sus víctimas hay que desperdigar semillas, como lo que decíamos anteriormente, con clavos ocultos dentro de ellas. Bueno, este es un punto más. Estas criaturas obsesivas no pueden seguir en su camino sin antes contar las semillas. Es lo que decíamos, esto se asocia en función de la cultura de Galicia, nos encontramos mucha casuística en este sentido, pero en relación a los duendes. Cuando se pinchan los clavos ocultos con la mano, comienzan a contar otra vez. Duendes, hadas, en este tipo de puntos en común, ¿verdad? La única manera de eliminarlos es arrancarles el corazón en plena luz del día y anclándoles con las estacas. Es lo que estábamos hablando antes. La casuística te dice esto respecto al estrigoi. Perfecto. Hay casos en los que ha habido personas que se han sentido estrigois en un momento dado en su vida general, tienen un punto en común, porque fisiológicamente, por lo visto, pues es que esto se asocia más también a una tendencia que lo asocia al demonio. Pero, bueno, por lo que sea, hay muchas personas que se sienten estrigois, que tienen ese mechón de pelo distinto o tienen una marca subcutánea, algo que les diferencia del resto. Entonces, muchas personas probablemente tengan una marca y directamente digan, una marca normal de nacimiento, y digan, oye, pues tengo yo esta marca, pues ya soy estrigoi. O sea, te quiero decir que al final es una línea muy fina. Es una línea muy fina. Pero la forma de acabar con ellos, según la cultura del este de Europa sobre todo, lo que a mí me llega es estacas, arrancar el corazón, etcétera, etcétera. Esto existe actualmente. De hecho, bueno, hemos hecho investigaciones de campo en ese sentido y llamaría la atención, porque hay casos que ampara la Iglesia Ortodoxa. Entonces no es que quede en pequeños pueblos, sino que hay casos que están oficialmente documentados. Se cree que los estrigos no se convierten mediante la mordida de otro vampiro, que es lo que decíamos, sino que son clanes familiares. Sino que no son el séptimo hijo varón de una bruja o de una mujer que haya cometido adulterio. Bueno, este tipo de casos es dentro de una casuística general. Puede haber muchas posibilidades. Hay tradiciones que afirman que los estrigois son vampiros humanos, es decir, humanos con capacidades vampíricas, pero sometidos a las leyes naturales. Otras versiones sostienen que los estrigois pertenecen a la orden suprema de la jerarquía vampírica. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto tiene una lectura muy sencilla. Yo hace años, en un momento dado, me puse a reflexionar. En un momento dado, cuando manejas información, pues tienes que parar un momento, intentar reflexionar y sacar un general dentro de esa información. Ver si te cuadra, y si te cuadra, pues indagar más e implementarla, y si no, descartarla. Pero en esa implementación, pues yo me di cuenta de que dentro de las tendencias de tantos seres que hay, no solo en la Tierra, sino tantas posibilidades que hay, que haya seres que trabajen de una manera indirecta sobre otros. Pues los estrigois serían uno de estos seres, entidades que no están encarnadas en un momento dado, que necesiten absorber energía, pero que no lo pueden hacer
directamente de un ser humano vivo, de manera que se valen de otros seres para llegar a su finalidad, que es la absorción de energía de alguien, de forma indirecta, pero al final reciben esa energía, que es lo que a ellos les revitaliza. Siempre, además, teniendo en cuenta que la persona que sirve de medio tiene una serie de dolencias a corto plazo, y muchas veces este tipo de personas suelen desencarnar jóvenes. Suelen desencarnar pues 50, 60 años, según los casos que yo he documentado. Evidentemente habrá más casos, habrá gente con 90 años y habrá gente con 20 años, pero la media se mueve en ese punto. Bueno, estos ya son, en uno de los puntos del índice, estaríamos hablando de vampiros célebres, pero creo que aquí, de vampiros célebres, antes de entrar de los vampiros célebres, hay que hacer una parte de Bram Stoker, el creador de la novela, de la saga, más que una novela, de Drácula en el año 1897. Bueno, vamos a ver. Sobre todo esta novela se inspira en la cultura de ese momento, pero en la guerra, en el combate entre el bien y el mal. Claro, hay que tener en cuenta la situación social que se encuentra en 1897, en este caso Bram Stoker. Claro, en este punto, pues él intenta plantear desde un punto de vista indirecto la realidad energética que hay paralela al ser humano. Algo paralelo a la cultura oficial que plantea la Iglesia. Bueno, pues una novela, vamos a plantearlo de alguna manera, pero con casos reales. La cultura de Drácula realmente tiene una realidad basada en lo que posteriormente veremos de Vlad Tepes, que bueno, sería conde Drácula, famoso de Rumanía, una de las figuras fundamentales dentro de lo que es la cultura de Rumanía, porque hay personas de todo tipo, lógicamente, pero la cultura general plantea que es un héroe nacional. Dependiendo de las tendencias, plantean realmente que es un héroe nacional. Llama la atención, pero bueno, hay muchas personas que lo defienden. Su razón, lógicamente, tendrán, porque bueno, yo no tengo ese punto de haber vivido allí y haberlo contado, pero casualmente hemos conocido personas que sí han tenido contactos a través de abuelos, de bisabuelos, que han tenido un conocimiento mayor de la situación y el planteamiento del héroe nacional de Vlad Tepes y la creador de El Conde Drácula a través de esa figura. Bram Stoker lo que hace es plantear la figura, la vida de Vlad Tepes dentro de lo que es un ámbito de novela. Una novela muy recomendable, sobre todo porque hay muchas informaciones que a la hora de hablar de determinados documentos, pues es interesante, porque es una información que es para el ser humano, pero no para todo el ser humano cuando el ser humano quiere recibirla. Quiere decir, yo quiero recibirla, estoy preparado para asumirla, para entenderla, pero a lo mejor la persona que tengo delante también la quiere recibir, pero no la va a comprender igual. Entonces, cada uno tiene que recibir la información a medida que puede entenderla, puede argumentarla y puede comprenderla. Eso es lo que se plantea en la novela de Drácula. Un punto de vista histórico, antropológico, pero también novelístico. Es interesante. Y Bram Stoker lo que nos planteó es el por qué esta creación, por qué se llegó a esto y si realmente Bram Stoker creía en el vampirismo. Bram Stoker en el vampirismo creía, pero no como se ha derivado luego posteriormente al cabo de los años. Ya sabemos que cuando hay una información original, al cabo de los años, dependiendo de la óptica con la que la miremos, se puede desvirtuar. Es lo que yo creo realmente que ha pasado con el vampirismo. Como os decía anteriormente, Vlad Tepes, el conde Drácula, realmente se puede vincular a Vlad el Empalador, como ahora hablaremos, 1847-1912, el padre de todos los vampiros. La sola mención de su nombre ha sido sinónimo de un horror indescriptible, al mismo tiempo que esta imagen de monstruo fantástico ha desplazado una realidad histórica pocas veces contada. Bueno,
Evidentemente hay muchísima documentación dentro de lo que es Vlad Tepes en internet, en bibliografía. Bueno, esto es muy rápido. Son 23.000 turcos que son empalados en uno de los conflictos dentro de la guerra entre Vlad Tepes y el emperador Mehmed II, y en un momento dado, pues, Mehmed, para aquellas personas que no lo sepan bien, era un emperador que había llegado a un acuerdo con la zona de Rumanía en la que, todos los duques, todos los condes, todos los poderosos de Rumanía tenían que darle, pues, cada cierto tiempo, ya sea oro, ya sea jóvenes para su ejército. En un momento dado, Vlad Tepes decidió que no. Entonces, poco a poco se va generando un conflicto en el que hay continuos combates, y en uno de esos combates, pues, un ejército mucho menor que el que tenía Mehmed II se enfrentaron. El ejército de Vlad Tepes ganó, pero lo que hizo fue marcar la diferencia empalando en todos los campos circundantes a 23.000 turcos para que sirvieran de escarmiento a todos los ejércitos de Mehmed II. Eso se fue degenerando hasta el punto de que, como pongo aquí, la capital de los valacos entercorviste empleando una táctica de tierra quemada, y es la guerra de guerrillas contra los turcos para debilitarlos, generando así el famoso bosque de los muertos. Es un bosque que es real y es una energía la que hay allí, pues, que tiene que ser alucinante. Claro, para muchas personas que nieguen, y esto sí me interesa plantearlo, porque hay muchas personas que para entender la luz niegan la oscuridad, y para entender la oscuridad niegan la luz. Yo creo que es un problema fundamental, es un error de base clarísimo. No puedes entender una cosa negando a la otra. Y cuando encontramos determinados lugares a lo largo de la Tierra en los que ha habido tal derramamiento de sangre, la impregnación energética queda allí. Simplemente hay que saber decodificarla. Para muchas personas, una cosa o la otra. Pues, oye, yo prefiero estar en medio. Luego, posteriormente, me decís vuestra opinión. Como os decía anteriormente también, la condesa Helen Bathory. Helen Bathory, famosísima. Estaríamos hablando de la vampira. Vlad Tepes, el vampiro; Helen Bathory, la vampira. Estaríamos hablando de una condesa de Hungría que, os lo voy a resumir, pero tuvo una serie de juicios muy grandes. En un momento dado ella es aislada en una habitación de un castillo, sin que recibiera luz, simplemente le pasaban un plato y ahí murió. Muchos años estuvo en esa habitación, totalmente encerrada, y ahí murió, ¿no? Pero esta mujer lo que hacía era bañarse en la sangre de doncellas y de chicas vírgenes que ella contrataba para su servicio en el castillo, y posteriormente desaparecían. Iban desapareciendo, pero casualmente eran chicas vírgenes, porque ella, Helen Bathory, consideraba que bañándose en la sangre de estas chicas iba a absorber la virginidad y la juventud que ellas tenían, la belleza que ellas tenían. La búsqueda de la belleza a través de la sangre, ya no solo del conocimiento, ya no solo del poder, es uno de los casos clásicos porque marca esa diferencia. No la absorción, no el mantenerse para tener más sabiduría, es magia. De hecho, fue juzgada por el conde Turso, que también lo planteo ahí, y fue planteada también como bruja. Pero es lo que se habla siempre, directamente: oye, tienes este conocimiento, tienes algo que rompe con el patrón, eres bruja. Oye, bruja, siempre. Pero esa tendencia se ha dado a lo largo de la historia, pero hay que indagar más. En este punto, esta mujer, decedía por una envidia impresionante que tenían las personas jóvenes, de las chicas vírgenes de su entorno, desangrarlas y bañarse en sangre. Estar horas en una bañera con sangre. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue detectada? Porque empezaron a bajar muchísimas personas dentro de sus pueblos aledaños. Muchas mujeres jóvenes morían. Y entonces, claro, eso trascendió a la aristocracia, entonces la empezaron a investigar. Y murió, como os digo,
en una habitación escondida, totalmente encerrada, al margen del mundo. Uno de los casos célebres, además, se le llama la Condesa Sangrienta. Yo no sabría entender, fuera de lo que es la superstición y fuera de lo que es el desequilibrio mental, que una persona hiciera esto. Porque esto no estábamos hablando de vampirismo. Para mí esto es otra cosa. Para mí esto es, lógicamente, un asesino en serie. Bueno, aquí estaríamos hablando de vampiros. Bueno, siempre que se asocia sangre, vísceras y tal, muchas veces se asocia a la persona al vampiro, pero no tiene por qué. Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, era una persona que era pobre, pero luego por las noches se vestía de unas galas muy grandes y se iba a juntar con la gran aristocracia de Barcelona en ese momento. En el año 1968-1913 son la datación de ella, pero en el año 1911-1912 es cuando ella es, aunque llevaba ya unos añitos más, ella es perseguida, ella es ya la van enfocando. Ella, bueno, se acercaba a niños y les raptaba. Lo que hacía era extraer sus vísceras, extraer su sangre y venderlas a la gente poderosa en este caso de Barcelona, porque estas personas lo que querían es recuperar esa juventud, recuperar esa fortaleza física a través de lo que hablábamos anteriormente, de la extracción de determinados órganos y líquido vital de niños jóvenes. Evidentemente se consideraban una persona que hacía pócimas, hablábamos de brujería también, considerada bruja y asesina. Estas eran algunas de las actividades que ejerció durante su vida. A esta mujer, a la que el pueblo de Barcelona bautizó como la vampira del Carrer o la vampira de Barcelona. Hay mucha información de ella. He dado unas puntualizaciones solamente porque es que este tipo de personas, lógicamente, bueno, pues se la plantea por encima, pero yo tengo una opinión muy personal de que estas personas encarnen en la tierra, sinceramente. Peter Kürten, otro vampiro clásico, pero este vampiro además, sí que realizaba actos vampíricos como tal. Podríamos entender que esta persona, Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, muy famoso además, sí podría realizar lo que entenderíamos por actos vampíricos. El criminal de Düsseldorf era un animal salvaje, según la biografía. Su crueldad estaba desbocada, no atendía a patrón alguno, ni siquiera a uno tan primario y bárbaro como el de Jack el Destripador. ¿Qué quiere decir? Ya lo están vinculando con un asesino en serie, según la historia cercana, pero son dos cosas distintas, son dos caracteres distintos totalmente. Pero bueno, Peter Kürten se dice que en el último año se había ensañado con mujeres, niñas y hombres, degollaba, violaba, tijeretazos. O sea, estaríamos hablando de un asesino en serie, pero el punto en común es que él sí les absorbía la sangre, él sí bebía la sangre. Motivación, la desconocemos. Intentar, para muchos asesinos, bueno, pues desde un desequilibrio psiquiátrico absoluto, pues encuentran un determinado placer en este tipo de actos. Pero estamos hablando, como podemos ver, mujeres, niñas y hombres. Ya no solo mujeres vírgenes ni niñas pequeñas, no, hombres. Entonces, estamos hablando de una persona que era beber la sangre por el hecho de beber la sangre. Este punto tiene un punto en común con la historia a nivel antropológico de muchos guerreros, de muchas guerras a nivel de el norte de Europa, a nivel del África también, del norte de África, del centro de África también. A lo largo de la historia nos encontramos con que en combates de cuerpo a cuerpo, cuando un guerrero caía, bueno, pues hay algunas civilizaciones que deciden coger los órganos de ese guerrero e ingerirlos. Entendemos que ese acto lo que hace es, cuando una persona, un guerrero en este caso, ingiere el órgano de un guerrero caído, es para absorber el conocimiento, el poder y la vitalidad de ese órgano, de ese guerrero. Claro, cuando hablamos aquí de hombres,
en este caso del vampiro de Düsseldorf, la única explicación que se le podría encontrar en el hecho de matar hombres y beberles la sangre sería eso: absorber a través de el ingerir esa sangre, absorber el poder, el poderío sexual, el poderío vital, el conocimiento de ese hombre. Es un caso que marca esa diferencia. Con el resto que vamos a ver, es un punto que marca una diferencia clarísima. Haced memoria para luego más adelante, ya veréis qué diferencias hay.